Yo conocí Acapulco en los 30, que era un pueblecito de menos de 20,000 habitantes, un verdadero paraíso. No había un hotel, entonces todavía apenas la marina, un paraíso, como había existido en el siglo XIX, con una serie de monumentos históricos, que Guerrero ha tenido una gran participación como estado en las 3 revoluciones de México. Entonces yo pasé del río, del paraíso de río, al paraíso de mar, pero todo esto muy ligado con la política, justamente, por cuestiones políticas, por problemas políticos, pues se fue conformando mi vida, no porque yo lo hubiera querido así, ¿no? Y la historia que fui estudiando en las escuelas primarias de Guerrero, primero en Chilpancingo, con mi madre habíamos estudiado las primeras letras, ella era maestra, nos enseñó a leer, a escribir las cuentas, de modo que cuando llegamos a la escuela ya las operaciones elementales las conocíamos y ya podíamos leer y escribir. De modo que la primaria hice un año en México, después hice un año y fracción en Chilpancingo y el resto, casi toda la primaria la hice en Acapulco. Pero te digo, mi biografía se fue conformando muy ligada a la política. Porque después mi padre tuvo que salir de Acapulco por otro problema, cayó el gobernador Berber y entonces tuvimos que venir a México. Pero en fin, ya en ese momento, de acuerdo con los psicoanalistas, pues la parte más importante de la vida de un hombre es la infancia. Esa estaba cuajada ya, ¿no? Y mi experiencia, a través de lo que yo había ido viviendo con mi padre, pues era la política. Pero te digo, como estudié la historia en la escuela primaria de Guerrero, fundamentalmente, pues me fui ligando mucho a la historia de México a la vez, porque la historia de Guerrero se imbrica mucho con la historia nacional. Y además fui conociendo pues el fuerte de San Diego, la hacienda de la Providencia de Juan Álvarez, entre los juegos de infantiles, no como obligación ni como tarea, sino en la vida cotidiana, ¿no? Acapulco jugó un papel muy importante pues en toda la lucha de Morelos y luego de Juan Álvarez durante las guerras de independencia. Y después los antecedentes de la reforma, Juan Álvarez vuelve a jugar un papel muy importante desde Ayutla, de modo que todo esto se me fue volviendo un acervo, pero de modo natural. De manera que cuando vinimos ya a vivir a México un tiempo, yo ya tenía todo este panorama hecho y sin querer mi padre me había metido en la política. Político, escritor, historiador, editor, educador.
Enrique González Pedrero es un tabasqueño que acomete con pasión e intensidad todas las tareas que la vida ha puesto en sus manos. Ha sido joven periodista, catedrático y director de la Escuela de Ciencias Políticas de la UNAM, secretario general del Partido Revolucionario Institucional, director del Canal 13 de televisión, senador y gobernador por su estado natal, Tabasco, y director del Fondo de Cultura Económico. Hoy cumple un sueño largamente acariciado: escribir la biografía de una de las figuras más controvertidas de la historia de México, el general Antonio López de Santana. Enrique, ¿cuál hubiera sido el destino de Santana de haber sido elegido y apoyado por un partido que podríamos llamar moderno? No fue electo por un partido en el sentido moderno del término. Pero el caso de Santana es similar, no parecido. No es lo mismo. Pero Santana encabezaba un partido, no con las características del PNR o del PAN, no. ¿Era un grupo de gente que lo seguía? Era un grupo militar. Santana, una vez hecha la independencia, Santana se formó en el ejército colonial, que era el único que existía en el momento en que él era un joven, con aspiraciones. Entonces él fue parte como criollo medianamente acomodado, fue parte del ejército colonial español. Los criollos eran juzgados en la colonia como españoles, en sus actas de nacimiento y demás. Fulano tal, español de nacimiento. Aunque no lo fuera, él ya era un criollo, era hijo de mexicanos ya, pero los padres de sus padres habían sido españoles. Entonces la formación de Santana es en el ejército colonial. Pero Santana vive la transición en su juventud de la colonia a la independencia. Y entonces participa en todos aquellos acontecimientos, los últimos acontecimientos de la vida colonial y los primeros acontecimientos del nuevo Estado independiente, de lo que se va a llamar unos pocos años después los Estados Unidos mexicanos, por imitación de los Estados Unidos de América. Entonces Santana participa en los últimos actos de la vida militar colonial y en los primeros actos de lo que va a llevarnos a la independencia peculiar que creó Iturbide. Entonces, en el momento en que Santana se da cuenta de que Iturbide tiene posibilidades de ganar, Santana era muy cazurro, muy vivo, muy mañoso, por eso me gustó el personaje. Se parece a muchos políticos mexicanos. Y por eso decidí estudiar en un paradigma a muchos. Entonces Santana intuye que las cosas van a cambiar y combatiendo a los partidarios de Iturbide, cambia de partido de la noche a la mañana. Su paisano general Herrera, que luego llegó, José Joaquín Herrera, que luego llegó a ser presidente, lo convenció de que se pasara del otro lado. Me imagino el diálogo: paisano, estás perdiendo el tiempo en donde estás, pásate con nosotros, que por aquí está el futuro del país, etc. Y bueno, entonces Santana negocia que si le reconocen el grado
o inclusive le dan un mejor grado, pues, y en el tránsito se cambia. No solo le reconoce el grado de Iturbide, sino que poco a poco le va a dar grados mayores y va a llegar al generalato con Iturbide. Pero tranquilamente, no tuvo muchos reparos de conciencia, de manera que siendo ayudante militar del señor Dávila, que era el encargado militar de Veracruz, y que lo había ayudado en su formación, no tanto militar como política, de Santana, porque ahí fue ayudante ya del gobernador y empezó a aprender cómo se hacían muchas cosas. Santana se cambia, pero claro, le escribe una carta al señor Dávila diciendo: señor Dávila, yo a usted lo reconozco como mi segundo padre, pero me apena muchísimo tener que hacer esto, pero la patria lo requiere, y entonces yo no tengo nada contra usted, pero soy un patriota, y total, se cambia de bando, ¿no? Pero siempre tratando de no romper con el padre, con el segundo padre, como él lo llamaba, ¿verdad? Y tratando de dejar de la mejor manera posible aquella relación, aunque se adopte un nuevo camino. Esto lo va a hacer casi siempre Santana, rompiendo con un partido, pero va a dejar establecidas sus lazos, sus redes. Nunca se sabe las vueltas que puede dar el mundo, y entonces siempre tendrá amigos por todas partes. Así cambia y así se pasa al ejército que va a ser el ejército de Iturbide, el ejército trigarante, producto de las tres garantías que van a dar como origen la independencia de México respecto de España, pero no porque Iturbide quisiera la independencia del país. Lo que no quería Iturbide era que los liberales que habían ganado en España ayudaran a sus congéneres en México y los llevaran al poder también. Entonces, antes de que esto ocurriera, Iturbide, con las fuerzas coloniales, los comerciantes, los grandes propietarios, los mineros, la gente, los económicamente poderosos, el clero y parte del ejército, que está corriendo el peligro de ese cambio histórico que ya se ha dado en España y que entonces automáticamente se va a dar en la colonia, se adelantan y entonces hacen la independencia de la España liberal. Y aquí entra Santana. Forma parte desde ese momento del ejército trigarante, entonces coronel, muy joven, 20 y tantos años, tiene por ahí una aventura con la hermana del que después va a ser emperador de México, el primer emperador de Iturbide, no recuerdo el nombre en este momento, que era una mujer ya de 60 años. Entonces Santana la merodea, le hace la corte, hasta que Iturbide se da cuenta, y según algunos biógrafos, de ahí viene la rivalidad entre Iturbide y Santana. Le cayó gordísimo naturalmente al emperador que este coronelito audaz de veracruzano, simpaticón, le anduviera haciendo la corte a su hermana por razones obvias, ¿no? Para colarse en la familia. Y entonces Santana se va haciendo una figura militar. No porque hubiera ganado grandes batallas, no, porque había ido ascendiendo en el escalafón y teniendo naturalmente sus cuerpos de ejército de jarochos en Veracruz, que era su zona de influencia. Esto va a ser una gran fortuna para Santana. Primero porque se va a identificar con sus paisanos, los jarochos. Estos que lo van a ayudar en todo, y él los va a ayudar en todo, cada vez que se pueda. Entonces ahí se va a establecer ya una liga. Y luego
de una provincia como Veracruz, que era la provincia más importante de México, con mucho. Por ahí entraba y salía todo lo que venía de Europa, lo que venía de España. Era el puerto principal de México. Entonces Veracruz, el puerto, y Veracruz, la provincia, era una zona muy rica, con un comercio muy fuerte, que siempre ayudó a Santana. Los españoles tenían un comercio muy bien organizado en el puerto de Veracruz y en toda la provincia. Y como Santana pronto va a casarse con una muchacha criolla también, hija de un español riquísimo, él va a emparentar y va a tener una muy buena relación con la colonia española, que lo va a ayudar en todas las aventuras, en todos los... porque el dinero siempre hace falta en la política para todo. De manera que Santana va a tener su propio ejército con sus paisanos y va a tener recursos por la ayuda que la colonia española le va a dar siempre. Y por las ayudaditas que se va a ir él dando también, porque él se va a ir dando sus mañas para ir adquiriendo una fortuna paulatinamente en las distintas posiciones que va ocupando, de manera que pronto se va volviendo una figura primero regional muy importante. El general Santana, que era un hombre, un veracruzano muy simpático, muy amigo de sus amigos, y al que los paisanos iban viendo ya como una figura que pronto iba a ser la gran figura de Veracruz y más tarde la gran figura de México. De manera que este es el origen, platicado muy simplemente, sin mucho documento histórico. Para eso está el librote, ¿verdad? Oye, Enrique, ¿por qué le gustaba tanto ser presidente al general Santana? Bueno... ¿Por el poder mismo? Bueno, por lo que le gustaba ser militar también. Había en aquella época uniformes muy vistosos. Podríamos decir, como se dice popularmente, vestía mucho el uniforme. Además, Santana era muy buen tipo de joven, alto, con confianza en él mismo, con mucho éxito físicamente hablando. Había tenido un gran éxito en su carrera militar, había llegado muy pronto a los altos cargos, se sabía mover muy bien y caerle bien a los poderosos, y de manera que en el momento en que el país pasa del imperio a la república, y ese momento lo personifica Santana, porque la rivalidad histórica con Iturbide lo va a llevar a levantarse en Veracruz, levantarse en armas, antes del año de haber proclamado a Iturbide emperador. Se levanta Santana porque Iturbide le iba a quitar el mando. Hizo el viaje especialmente a Jalapa para quitarle el mando, porque desconfiaba ya mucho de Santana. Pero Santana, en el momento en que se da cuenta de la situación, le pide permiso al emperador para... El emperador se lo quiere traer a México, a un alto cargo, entre comillas. Entonces le dice, bueno, pero tengo toda mi casa está en Veracruz, entonces necesito ir por los muebles. Y lo convence de que lo deje ir a Veracruz. Y en ese momento se levanta Santana y proclama la república. Y le gana la batalla, a fin de cuentas. Primero con el plan de Veracruz, luego se proclama el plan de Casamata, que ya es una segunda etapa, en donde ya participan
las fuerzas de la masonería y demás, que ya estaban sick and tired hasta el gorro del emperador, que no había sabido gobernar como querían las clases poderosas, y Santana aprovecha toda esta situación para volverse una figura ya no solo regional, sino nacional. Había derrocado o había participado de manera muy importante en el derrocamiento de Iturbide. Todo esto va haciendo de Santana una figura muy importante, desde luego una figura principal en la nueva etapa política de México. Es el que proclama la República, que va a ser México en el futuro. Aunque Santana no sabía bien a bien cuál era la diferencia entre el imperio y la república, era un hombre muy intuitivo, se sabía rodear de gente que sabía escribir, que sabía pensar, y en consecuencia esto lo aprovechaba Santana para sus propios fines, ¿no? Bueno, pero el país realmente le importaba muy poco. Pues el país le importaba en la medida en que era, o él lo veía como un patrimonio eventual a ser apropiado, como lo habían visto los virreyes, como era la tradición en México. El hombre que llegaba al poder era dueño de todo, independientemente de las leyes, aunque después pudiera haber problemas, sobre todo en la colonia, con los visitadores y con toda la legislación que España había creado para tratar de controlar un poco a quienes ejercían el mando. Pero desde aquellas épocas, perdóname que te interrumpa, ¿no les importaba realmente la clase social baja? Pues las clases populares, las castas, importaban, pero, y es duro decirlo, pero más como carne de cañón, más como fuerza de trabajo que como otra cosa. ¿Y hay una diferencia? Había una diferencia notable entre las clases altas, las clases medias que están comenzando a surgir en el país, los curas de pueblo, los clérigos, los que han podido hacer estudios, los abogados que ya han estudiado en la Universidad de México, los médicos. Se va formando una clase media pensante que empieza a cobrar conciencia de lo que es el país, de lo que debe ser, que ha participado en las Cortes de Cádiz en España, que han viajado por Francia y por Europa, por Inglaterra, que luego han conocido de cerca la experiencia republicana norteamericana, que traducen la Constitución, que ya están pensando políticamente. Y las clases altas, que son más bien derivaciones de la colonia. Sobre todo, el ejército y el clero, que vienen de la colonia, de la Nueva España, directamente. Y claro, los grandes propietarios ligados con la madre patria, con España, los comerciantes, los mineros, los grandes hacendados, en fin, grandes propietarios que van a estar ligados siempre a la idea de España. Por el origen, por sus relaciones, en fin. Entonces Santana siempre va a tener una relación cercana con estas clases poderosas por su propio medio, por Veracruz, que le da esa posibilidad casi biográficamente, y por su formación en el ejército, que con el tiempo le va a dar la posibilidad de sustentarlo como si fuera un partido político. Los militares, inmediatamente después de la independencia,
ya desde la independencia juegan un papel muy importante. Iturbide era militar, Santana es militar, Vicente Guerrero había participado en la Revolución de Independencia, se había hecho militar, Guadalupe Victoria era militar, había peleado por las armas de la independencia, pero de la verdadera, no de la que se hizo a fin de cuentas. De modo que el ejército era una institución muy importante en la vida y actúa un poco, igual que el clero, como un partido político. Lucas Alamán, por ejemplo, en la época de Bustamante, en 29, en 30, en 1830, pues va a jugar un papel muy importante en la vida política del país, pero ese representando al clero. Así como Santana y como Bustamante y como casi todos los presidentes de aquella época se han formado en el ejército, don Lucas Alamán tiene más que ver con el clero, con la iglesia, con los grandes propietarios. Entonces, por eso hay diferencias entre unos y otros, porque en política siempre se representa a algo o a alguien. Uno no actúa de motu propio. Uno no solo es uno, sino los que están detrás de uno, o los intereses que están detrás de uno. Entonces, los intereses a los que representaba Santana, y en consecuencia le servían como partido, eran sus propios paisanos, los jarochos y el ejército. Entonces sí tenía su partido. Enrique, ¿cuáles han sido los cambios fundamentales en México después de la época de Santana? ¿Qué hemos logrado? Bueno, mira, el primer cambio se dio con la Revolución de Ayutla. Don Juan Álvarez, que era un personaje criollo también, hijo de español y de acapulqueña, pero criado en la costa de Guerrero, otro gran personaje. En el segundo tomo que estoy escribiendo, yo le doy una enorme importancia porque la tiene además a don Juan Álvarez, que además es un personaje que poco a poco va a ir creciendo, se va a ir volviendo de cacique caudillo y de caudillo nacional hasta llegar a la presidencia y acabar con Santana y con el santanismo y con todas las fuerzas que sustentaban a la época, al México de Santana, que era el clero y el ejército fundamentalmente. Don Juan Álvarez, con la Revolución de Ayutla, va a acabar con todo esto, pero con él van a venir dos personajes claves en la historia de México, uno más que el otro. Juárez, que fue al principio de la Revolución de Ayutla una especie de secretario particular de don Juan, por desconocimiento de su hijo Diego, que cuando llegó el licenciado Juárez a ponerse a las órdenes de Juan Álvarez, que había iniciado ya la lucha contra Santana, no lo reconoció. Y cuando regresó don Juan, pues aquí hay un licenciado Juárez que te está buscando. ¿Qué Juárez? ¿Oaxaqueño? Sí, es de Oaxaca. Pues es el gobernador, fue gobernador de Oaxaca, a ver, y ya se identificó. Pero antes lo había puesto Diego bueno, licenciado, entonces usted que sabe escribir y pues vamos a contestar cartas y eso. Y Juárez, que era muy modesto y muy disciplinado, pues aceptó hasta que don Juan lo reconoció y ya lo hizo uno de sus principales colaboradores y asesores. El otro era Comonfort, que era jefe de la aduana de Acapulco en aquella época y al que asimila también don Juan Álvarez. Entonces, entre don Nacho Comonfort y don Benito, se forma ahí un cuerpo de asesores formidable,
del general Álvarez, que no era un hombre culto ni mucho menos, pero que era un hombre muy valiente y buen estratega y que conocía muy bien su rumbo. Y cuando viene Álvarez desde Ayutla rumbo a México, antes de llegar a Cuernavaca, deja al licenciado Juárez trabajando en Tetecala. La leyenda oral dice que en la casa que yo adquirí luego, y por eso la adquirí, que ahí escribió Juárez la ley Juárez, que fue un antecedente de las leyes de reforma que acabó con... Entonces, el general Álvarez le habría dicho a Benito Juárez, bueno, licenciado, usted que sabe de leyes, vamos a acabar de una vez con todo esto, que no vuelva a ocurrir todo lo que ha venido ocurriendo en México hasta este momento, porque no es posible. Entonces hay que cambiar esa situación. Se me queda usted aquí escribiendo las leyes que hagan posible que cambie México. Y va a cambiar México porque no solo por la ley Juárez y por Comonfort, que era el político que asesoraba políticamente a don Juan Álvarez, sino porque Juan Álvarez tiene un mérito indiscutible, instala al Partido Liberal en el poder. Sin Juan Álvarez, quién sabe si algún día hubiera llegado a gobernar México el Partido Liberal. Pero con Juan Álvarez derrota militarmente a Santana, se instala en la presidencia y una vez en la presidencia llama a sus amigos, a Comonfort y a Juárez. Le dice, bueno muchachos, ustedes son los que saben de esto, yo soy un hombre común y corriente, yo lo único que sé hacer es pelear, así que me regreso a mi tierra y pues si les ofrece algo ahí me llaman, ¿verdad? Pero por lo pronto aquí los dejo. Ese es el gran... Y ese fue un cambio notabilísimo, porque a partir de ese momento se acabó el México de Santana y empieza el México de Juárez. Enrique, muchas gracias por esta interesantísima conversación. Gracias a ti, Silvia. Y esperamos el segundo tomo. En México, Silvia Lemus.